Pero bueno, ahora nosotros ya la presentamos en ausencia a Marilé, dijimos todos sus pergaminos académicos, hablamos de que escribió un libro, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Dijimos que era buena persona, que era luchadora y referente de la multisectorial contra la violencia institucional. Dijimos un montón de cosas y es un gusto tenerte acá, Marilé. Muchas gracias, qué buena recepción. Todo, por el mismo precio gracias. tratamos de dar ese servicio. Qué bien. Y aparte Marilé es padre, o sea que para venir tiene que hacer una serie de malabares algunos. con compañeros que también dan una mano del otro lado, así que también. Bueno, nos parecía, vos básicamente no, vos hablás y escribiste, hiciste una tesis cuando vos estudiaste y después lo convertiste en un libro sobre resistencias y estética, por decirlo de alguna manera. Antes de charlar algunas de las preguntas que pensamos con Irene sobre todo para conocer y entender y dialogar, queríamos que nos introduzcas, para aquel que no tiene la menor idea de esto, qué es lo que vos estudiaste, cuál es para vos la pertinencia, y después vamos a algunas cositas más concretas. Buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a los que están acá y a los que están detrás de escena y que hacen posible que esto suceda, a Laura especialmente, que fue quien me convocó. Bueno, particularmente yo trabajo como las relaciones entre estética y política, dicho así en términos abstractos, pero más precisamente estudio los modos de aparecer en el espacio público, podríamos decir, sobre todo en las luchas populares, de movimientos sociales, de colectivos de activismo artístico, que utilizan diferentes recursos creativos para construir incluso sus modos de subjetivación en la escena pública, es decir, para ser quien son, ¿no? La investigación y el trabajo que vengo desarrollando y que comparto con un montón de colegas de distintas partes del país, tiene un poco como inicio o como puntapié importante ese ciclo de protesta que se abre en los años 90, sobre mediados fines de los años 90. Y que la precuela del 2001. Exacto, y que tiene como un momento clave, un acontecimiento fundamental para la historia política argentina, ese 2001, donde, esas formas y ese ciclo de lucha que venía previamente un poco se cristaliza. Y el ciclo de protesta que allí se inicia no solo tiene las características de ser todo lo que fue tan importante para la historia política de nuestro país, sino que además ahí se inauguran particulares modos creativos de presentarse por parte de esos sujetos que incluso eran inesperados en la escena pública. Pensemos tanto lo que el movimiento piquetero fue para la Argentina, como también el zapatismo fue para México, o el MST para Brasil, para pensar esas formas que irrumpieron radicalmente en la escena política de Latinoamérica. Y ahí empieza un poco la investigación, que va construyendo de alguna manera algunas coordenadas para poder pensar cómo se fueron produciendo esas estéticas políticas en esos ciclos de protesta que tuvo nuestro país hasta la actualidad, ¿no? Y ahí particularmente a mí me interesa siempre marcar que esta condición estética de la política no solo tiene que ver con que, no sé, utilicemos ciertos recursos artísticos, que hagamos una performance en una manifestación, que podría hacerlo, sino también a que entendamos que la textura de la acción política está muy entramada por recursos estéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el modo en que nos presentificamos ante los demás, la forma en la que construimos el escenario, la forma en la que construimos nuestros adversarios, las formas en las que armamos nuestro ser con otros, allí mismo hay muchos condimentos estéticos de la acción política, incluso cuando no lo imaginemos. En los partidos políticos clásicos, podríamos decir, en todos, podemos entender, podemos descubrir esa dimensión estética de la política. Eso es un poco lo que trabajo, situado en la escena rosarina, que es la que me interesa porque, participo de toda una corriente de pensamiento y de investigación que se piensa situadamente y que solo puede pensar donde pisa, ¿no? O sea, entonces eso para mí es clave, entender lo que nos pasa en nuestros contextos de luchas locales, de las que yo también soy parte como militante, pero que me interesa de alguna manera, poder aportar ese otro recorrido y esas otras formas de pensar que por ahí fui construyendo durante todos estos años colectivamente, con equipos que sostienen, con los que somos parte, digamos, de esta forma de pensar.
Particularmente sobre esto vos haces así como una definición, te la escuché en una charla así como muy categórica, que es decir que la política es ontológicamente estética, relacionada a esto que vos decías. Si podés contar un poco, bueno, desarrollar un poquito más eso. Y además haces también otra definición que también está buena, a mí me gustó mucho, que es bueno, que también es una respuesta a la insoportabilidad del presente. Bueno, ¿dónde rastreas eso? ¿Qué es lo que se vuelve insoportable del presente? Sí. Bueno, la primera cosa tiene que ver un poco con entender esto que desglosaba rápidamente antes, y es que hay toda una tradición de estudios que un poco ha pensado que, bueno, la estética es el decorado de las marchas, ¿no? O, por ejemplo, para pensarlo en la escena de las luchas populares, o que el arte es político en tanto y en cuanto tiene un contenido particular. Lo que a mí me interesa pensar, muy de la línea de aquellos investigadores que fueron muy iniciales en la escena del pensamiento del activismo artístico en Latinoamérica, por ejemplo, Ana Longoni, bueno, y otros investigadores, colegas y amigos en este momento, es pensar un poco cómo la política tiene una dimensión en sí. Ontológicamente decimos porque no hay forma que no haya política si no hay estética. A eso referimos, a que tiene que ver con la dimensión del ser de la política. No podríamos pensar ninguna escena, ningún escenario político sin presuponer que hay allí una dimensión estética. ¿Y por qué? Porque ahí estamos pensando a la estética no asociada a lo bello, como la pensó la modernidad, ni como la pensó el arte elitista, sino que estamos más bien pensando en la estética como ese registro sensible, ¿no? Eso que compone nuestras apariencias ante los demás, las formas en las que de alguna manera percibimos el mundo y también influimos para que nos perciban a nosotros de determinada manera, producimos afectos en eso, tratamos de construir visualidades que de alguna manera puedan generar diálogo, confrontación o lo que estemos buscando en ese proceso. Entonces ahí hay como algo bien del orden del ser, ¿no? Es decir, que ya no tiene que ver con una cosa que le agreguemos después, que con lo que no, sino que tiene que ver más bien con lo que hace a la política. Y también porque hay otro punto importante en esto, y es que hay también una discusión en el campo de estudio sobre estos temas, que es decir, bueno, hay un momento en que la política se estetizó. Se volvió estética por transformaciones en las coordenadas técnicas, por ejemplo, digo, pensando en Benjamin, que pensaba ya por inicio del siglo XX, decía, bueno, cuando vinieron algunas transformaciones técnicas, el cine, la radio, ¿no? El dictador se convierte en una obra de arte, ¿no? Cuando esto Benjamin lo decía discutiendo con el fascismo. Bueno, Adorno también, bueno, pensando y en el... discutiendo, exactamente. Bueno, nosotros decimos, bueno, sí, hay condiciones de época que profundizan ese rasgo estético de la política, pero la política es en sí estética, no es que lo es a partir de la sociedad de masas, sino que siempre lo es, por eso decimos ontológicamente. Ahora, esto en las sociedades actuales hay que agregarle un par de condimentos, ¿no? Porque en la era de la plataformización en la que vivimos o de la algoritmización de la existencia, con la preeminencia que la imagen actualmente tiene, no solo para el diseño de las experiencias colectivas, sino también de nosotros mismos. Todo el día estamos sacando las fotos, publicándolas en las redes. Bueno, ahí podemos decir que esa dimensión estética de la política o esa condición ontológicamente estética de la política se agudizó. O sea, actualmente es un grado extremo de estetización de la política que no niega su condición no niega la ontología, ¿no? Sino que la profundiza con una condición histórica, que vendría a ser la que se desarrolla en el capitalismo actual, ¿no? Que también, además de todas las definiciones que podemos tener, hay algunas definiciones que lo piensan como un capitalismo transestético, como un capitalismo o como la era del diseño total, digo, para traer otras ideas, ¿no? Que están pensando como esa incidencia aún más profunda de esas dimensiones. Tengo una pregunta, después voy a retomar uno de lo que está diciendo, me gustó eso de la algoritmización. Te iba a preguntar sobre la IA, ya que es algo que está muy en boga. Vos tomás al 2001, un poco lo decías antes, como un Rubicón, como un momento de quiebre. Lo definís no solamente como una crisis, que fue evidentemente una crisis, pero también fue partera, por decirlo de alguna manera, de un montón de cosas nuevas. Estando hoy en 2025, ¿qué es lo que crees que queda de ese espíritu del 2001 en general y en lo que vos te focalizás en particular, que es la estetización de las políticas, las resistencias, etcétera? ¿Qué continuidad queda? Primero sí, resaltar esto de pensar al 2001 como un momento insurreccional.
Cuesta mucho pensar en las continuidades con el momento actual, porque bueno, sabemos que la historia política argentina en los últimos 20 años ha producido una serie de formas de gobernabilidad, bueno, de construcciones colectivas, de gobiernos de derecha y actualmente neofascistas, que bueno, han cambiado el tablero, digamos, en el que veníamos jugando. No obstante, hace un par de años, cuando fueron los 20 años del 2001, hicimos una serie una muestra en el Parque de la Memoria que itineró por otras ciudades del país y demás, vinculada a los activismos artísticos y a las estéticas políticas de aquel entonces, y decíamos, bueno, no tenemos en claro cuáles son los puntos de continuidad, pero sí tenemos en claro que en el 2001 hay un acontecimiento que nos muestra lo que pudimos ser y entonces también lo que podemos volver a ser, ¿no? O sea, esa idea de la memoria política. El colectivo Situaciones allá en aquel momento decía, años después de los primeros libros de Situaciones, pensando ahí con esa construcción de ese pensamiento militante, decían, bueno, ¿de qué se trata la memoria política? La memoria política no es volver a hacer lo mismo, ni conservar, digamos, con las mismas características cosas que hemos hecho, porque los contextos cambian, porque, bueno, el mundo produce, la realidad política se modifica, ¿no? Sino es saber, digamos, tener esa lucidez de poder recaer en aquellas formas que otrora fueron exitosas para poder adaptarlas a los nuevos contextos. Entonces, ese reservorio de imaginación política que el 2001 tiene está latente, con coordenadas que son absolutamente diferentes. ¿Dónde está latente? Podríamos decir, bueno, en una memoria de un pueblo, ¿no? Que muchas veces yo rastreo como continuidades o transformaciones de algunos recursos visuales y veo cómo reaparecen cosas de los años 90, del 2001. Y tal vez uno le pregunta a las personas que lo hacen ahora, bueno, ¿vos sabías que esta intervención se hizo hace 20 años, en tal contexto, que se usó de esta manera? Ni idea. Decís, oh, ¿y cómo puede ser? Bueno, Bueno, Norma Pla, por entonces, ejemplo, se resignificó un por montón para gente ejemplo, muy joven que no tiene ni idea quién fue en su bueno, momento, ¿no? claro, pero hay tal vez una continuidad, ¿no? de la figura, ¿no? De Norma Pla, Ujú, se la ve ahí, ¿no? Como una jubilada protestando, digo, la claro. imagen que más circula, está exiliada actualmente, pero en otros recursos, por ejemplo, menos evidentes, como por ejemplo los cambios de nombre de las calles, el uso de algunos recursos en los stencils, podríamos pensar hasta el uso de las hormigas aquí en Rosario, bueno, hay como Ujú. una serie de recursos que uno cuando pregunta, bueno, ¿vos sabías que se cambió el nombre de la calle por primera vez en Rosario en el año 95? No sé En qué. un escrache No, contra un ni la genocidio, menor capaz. idea, claro. Bueno, y sin embargo, eso permanece como una memoria política amnésica, podría decir yo, que es capaz de soltarse de sus primeras autorías, incluso de sus contextos iniciales de producción, y poder volver como recurso, como herramienta disponible, que forma parte de eso que nosotros no vemos y vemos a la vez, ¿no? Que Ujú. construye nuestra imaginería, lo que ni siquiera podemos determinar como que lo sabemos, ¿no? Forma parte como de eso que también arma nuestras capas sensibles, que es un poco lo que, digo, donde puede estar más latente. Después, bueno, en las formas de organización popular, en un montón de cosas, creo que hay transformaciones sumamente notables en relación a aquel momento. Bueno, pero hay algo de esa memoria a la que podemos volver, ¿no? Que late, en esa clave. Vos hablás que tu laburo trata de escapar a hacer una simple curaduría de intervenciones Ujú, o de expresiones, ¿no? En el sentido de, bueno, ordenarlas ujú, cronológicamente, catalogarlas, etcétera. Pero sin embargo, vos haces, o por lo menos marcás, en un principio 2 periodos, pero después, bueno, 3 periodos distintos en relación a ciclos de protestas, ujú. bueno, de exigencias. ¿Qué es? ¿Por qué esos 3 ciclos? ¿Qué son? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que eran tres? ¿De Ujú. dónde viene? Bueno, eso viene, en principio, una cuestión que es bien volver a remarcar como este carácter situado de la investigación que ha hecho que entrar en diálogo con cosas que ya se habían producido, ¿no? Para ordenar los ciclos de protesta argentinos, que estaban muy centrados en lo que sucedía en Buenos Aires y Claro. en la capital federal, ¿no? Esto también tiene que ver con la búsqueda de un conocimiento que intenta federalizarse y poder pensar cada contexto con sus propias coordenadas y con sus propias leyes, ¿no? Entonces había algunos ciclos a nivel nacional, tanto en los teóricos de los movimientos sociales como también en quienes venían estudiando el activismo artístico, bueno, que estaba delineado por lo que había sucedido, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces yo desde acá empecé a replantear esos ciclos y a poder pensar cuáles eran los acontecimientos locales que marcaban, ¿no? Y hay distintas formas de vivir un ciclo de protesta.
Quienes vienen de la sociología, por ejemplo, de la protesta más cuantitativa, miden, bueno, cantidad de protestas, qué Días de actores huelga. siguen, exacto, siguen permaneciendo. Bueno, yo vengo de otro lugar, vengo muy influida por los teóricos del acontecimiento, por los situacionistas, ¿no? Entonces, para mí, lo que abre y cierra las puertas de los ciclos de protestas son los grandes movimientos que logran conmover sensiblemente, ¿no? A una ciudad. En ese sentido, bueno, hay una marca clara que, por supuesto que en 2001 en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe fue importantísimo y eso se puede ver en un montón de cosas, en los recursos creativos, en los actores que participaron, en las formas en las que se reordenaron antes y posteriormente a esto, los modos de la visibilidad, como sobre todo el repertorio de protesta por Pocho Leprati y luego por el resto de los asesinados en el Te 2001 iba a decir, logró. que quizá tenemos el mártir más reconocido de esas dos Sí, jornadas del sí. 19-20. Eso y a su vez un movimiento que fue fundamental, que fue traducir esa muerte en una vida, ¿no? Esta idea de Pocho vive, la lucha sigue, no es solo una consigna, es toda una política vital para pensar el repertorio de protesta, ¿no? Y eso fue clave. O sea, de hecho, no solo por esa consigna, sino por toda la imaginería en torno a ese repertorio. Las hormigas, el ángel de la bicicleta, las formas en las que eso pudo popularizarse y capilarizarse socialmente, bueno, un montón de cosas que no fue lo mismo lo que sucedió en otras ciudades del país, ni siquiera en Capital o en Buenos Aires como provincia. Entonces, ahí hay un primer ciclo que en Rosario empieza en 95-97, termina para mí en el 2005. ¿Y por qué en el 2005? Porque la permanencia de ese repertorio de protesta incluso extendió más allá de lo que sucedió en Buenos Aires o de lo que marcan quienes estudian en Buenos Aires, ese ciclo de protesta que lo cortan más bien con el ascenso del gobierno kirchnerista, ¿no? Ahí marcan 2002-2003 un corte. Yo creo que eso en Rosario tuvo otra repercusión, no fue esa, la misma, ¿no? Lo marcan no solo porque piensen o no que hay un cambio en las políticas de Estado, sino también porque ubican transformaciones, fracturas al interior de los movimientos sociales que Claro. hace que eso se corte, ¿no? Bueno, Cambia la relación una con el discusión Estado. muy amplia, exacto. Una discusión muy amplia que va muy intensa, ¿no? Que nos puede llevar horas desandar ahí. Pero bueno, para mí en Rosario eso no se fue de la misma manera. Las formas en las que eso repercutió en la escena local, también por las características del gobierno municipal en Rosario, fueron muy diferentes. Y además de eso, hubo una insistencia vital de ese repertorio de protesta y de los colectivos de activismo artístico y de los sujetos colectivos organizados de ese momento que me permiten extender el ciclo, ¿no? Después yo creo que hay un ciclo intermedio que empieza allí y que tiene su fin en el 2012, para el caso rosarino, que eso es absolutamente diferente a la escena nacional. En el 2012, ¿por qué? Porque ocurre el triple crimen de Villa Moreno, que es un acontecimiento importantísimo, no solo por lo que sucedió, sino por cómo se logró instalar en la escena pública a ese sujeto joven como la víctima principal de un nuevo escenario de violencia social, de ¿Puedo violencia hacer una urbana. aclaración? El Sí. triple crimen de Villa Moreno, que es el asesinato de 3 militantes del Frente Popular Darío Santillán en un barrio popular, Ujú. en el marco de una confusión, en el medio de una venganza narcocriminal. Aclaro eso para los que no son Exactamente. del barrio de Rosario. Exactamente. Bueno, ahí Rosario también experimenta una transformación de su trama urbana importantísima, 2012-2013, aumentan de un modo exponencial el índice de violencia letal y arma una configuración del conflicto local que empieza a ser muy distinta a lo que sucede en otras ciudades del país. Por lo cual, para mí ahí implica, se inicia un ciclo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no murieran jóvenes, pobres, de barrios populares. No, por supuesto que no. Sino que lo que se logra es constituir ese problema en una cuestión socialmente problematizada y que alcanza una forma de representación en la escena pública que permite a su vez después entrar en diálogo con otras protestas y con otras formas de la resistencia que ocurrían en la ciudad. Y ahí también aparecen recursos creativos muy significativos para la escena local. Ahora, si vamos a La Plata, esto es muy distinto. La Plata, por ejemplo, el acontecimiento de la segunda desaparición de Jorge López, Claro. parte ese ciclo a la mitad. Si nosotros vamos a Córdoba, eso sucede de otra manera. Bueno, ese diálogo entre investigadores e investigadoras que no vivimos en Buenos Aires, pero que sí tenemos diálogo y trabajo, incluso de equipos compartidos con investigadores que viven sí en Buenos Aires y estudian la escena de Buenos Aires, nos permitió hacer, ¿no? esa cronología particular para cada territorio, ¿no? Vos, al principio cuando presentábamos, contábamos que uno de tus lugares de participación, por decirlo de alguna manera, fue la pelea contra la violencia institucional, los casos de gatillo fácil, que para los que no son y las que no son de Rosario,
hay que aclarar que hubo desde hace mucho tiempo casos muy emblemáticos, muchos casos y casos muy emblemáticos que también tuvieron que ver con la pelea que dieron los familiares, con organizaciones que las acompañaron o las acompañamos, etcétera. Y bueno, en ese marco, vos afirmás que hubo un momento de una transformación de la estética, de cómo graficarse esas peleas, donde de lo sacrificial, que entiendo que vos te referís al poner al rostro de la persona asesinada por el Estado, etcétera, hubo una transformación donde hubo una disputa por lo festivo, que charlando con Irene para prepararnos hizo recordar alguna conversación que tuvimos hace poquito con Cristina Viano, hablando del Rosariazo, que ya contaba que también notaba una mutación estética donde en el momento de cómo estetizar el Rosariazo se pasó de la imagen de los mártires asesinados en las calles, etcétera, a la imagen de las mujeres corriendo con las vigas para hacer una barricada. Una mutación de decir algo sacrificial para poner por delante una idea combativa y femenina en ese caso. Digo, ¿ves algo que está emparentado ahí? Y en ese sentido, ¿qué rol crees que jugó para la legitimación o para la validación de esa protesta, esa mutación que vos describís? Ahí encuentro yo una genealogía de esa estética en la calle festiva que viene incluso también, podemos encontrar algunos elementos como también mencionabas que decía Cristina, en fin de los años 60, pero particularmente el punto para mí clave son los 80 y posteriormente ese primer ciclo de protesta que identifico primer ciclo para estas últimas décadas, ¿no? Que identifico en los 90. Ahí también hubo una estética festiva muy importante. Recordemos todo el lugar que la escena carnavalera tuvo en la ciudad de Rosario, sobre todo para los sectores populares en lucha en los 90. El movimiento purguero también como clave de nuestra ciudad, pero también pensemos en el propio repertorio de protesta de Pocho Leprati, ¿no? La forma en la que se decide reclamar y denunciar su asesinato es a través de un carnaval que celebra su vida el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Ahí hay una historia que en el barrio donde él militaba, vivía. Exactamente. Entonces ahí hay una permanencia, podríamos decir, un elemento festivo que también es retomado en otras significaciones contemporáneas. Esto que traías recién en relación con las protestas vinculadas a la violencia institucional también lo vemos muy presente, ¿no? Hay una estética dolosa muy fuerte, eso es claro. Hemos hecho desde marchas negras, situaciones donde se recrean los duelos públicos, cementerios frente a fiscalía, bueno, todo esto, hasta festivales, digo, toda la construcción que se hizo, por ejemplo, con el caso de Jonathan Herrera, de Johnny Semilla, toda la construcción que se hizo en relación con Franco Casco también, en donde, por ejemplo, se hizo un festival que me acuerdo que se llamaba Lo que el río no se llevó, para poder de alguna manera reconocer todos esos elementos vitales de esos jóvenes, esa vitalidad arrasada, ¿no? Pero que era celebrada porque había sido una existencia querida y vivida. Recuerdo, por ejemplo, ahora que lo mencionas como algunas otras cosas, por ejemplo, el cumpleaños de 18 de Maximiliano Zamudio, ¿no? Ya cuando Maximiliano Zamudio había sido asesinado por un prefecto años antes, se celebró su cumpleaños, ¿no? Como una forma de certificar también esa existencia querida y ese arrasamiento de esa vitalidad, de ese ser que todos íbamos a celebrar ahí, quienes lo conocían, por supuesto, y quienes no, y acompañábamos a sus familiares, ¿no? En volver a celebrar esa vida, que como forma también de reclamar por esa muerte, ¿no? Y ahí es porque hay un elemento muy importante en estos repertorios, y es que hay una construcción de humanidad muy necesaria. Son jóvenes deshumanizados por la policía, por el sistema judicial, por el sistema mediático. Entonces, poner en escena esa vida que vale y que merecía ser vivida, ¿no? Es todo un trabajo que muchas veces no se hace consciente ni pensando, sino que tiene que ver con el registro de lo sensible de quienes deciden construir ese repertorio de protestas. Sus familiares y amigos que decían, la vida de mi hijo valía por todo esto, ¿no? Incluso la propia obra que se hizo de teatral, que se hizo para el juicio de Jonathan Herrera, ¿no? Tenía toda una parte primera en donde se reconocían como las distintas aristas vitales de Jonathan. Esa vida que se deseaba continuar acompañando, que fuera parte también de nuestra existencia, ¿no? Incluso las marchas, ¿no? Contra el gatillo fácil tienen como toda una cosa que es muy beligerante y a su vez también una dimensión de estar ahí celebrando la lucha, ¿no? Como forma de también una suerte de mística militante, que ahí tenemos mucho también de la tradición de los movimientos sociales latinoamericanos, ¿no? En poder construir ese sentir que nos permite estar ahí, ¿no? Sí. Y pensaba una última cosa en relación con esto que me preguntabas, que también tiene que ver con las formas en las que convivieron distintas estéticas dentro del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista también, digo, el primer Ni Una Menos,
muy luctuoso, en negro, ¿no? Incluso las performances que se hacían a lo largo de la marcha, las formas, la indumentaria que se elegía, esa comparecencia común luctuosa, ¿no? Esa forma de Ujú. aparecer en conjunto, todas vestidas de negro y demás. Y después, bueno, aparecen toda la política del glitter, ¿no? El En el glitter, movimiento, digo, el para glitter, los resumir, los pañuelos, los pañuelos, los colores, colores, sí. exactamente, ¿no? Toda una estética festiva que ahí también aparece con fuerza, ¿no? ¿Te puedo preguntar una cosa sobre Sí, eso? ¿No hay un riesgo ahí? sí. ¿No hay un riesgo en el sentido de, porque no dejan de ser luchas que ponen enfrente elementos luctuosos del Estado, matando, digo, lo pregunto como duda o quizá tenga una aproximación sensible, pero el concepto de disputar lo festivo y no asumir que te pongan en un lugar de luto eterno Ujú. parece muy poderoso, pero hay un riesgo quizá de banalizar y de infantilizar peleas que no dejan de ser frente a un Estado que es una porquería. No sé Sí, si se entiende, sí, digo. se entiende. Yo creo que el riesgo está cuando la mirada del otro, o si se quiere, la construcción para el afuera come la construcción para el adentro. Yo creo que ahí hay un problema, digo, uno siempre tiene que identificar contra quién está peleando, la forma en la que decide por alguna razón, ¿no? Aparecer en el espacio público, disputar, armar esa escena de la protesta. Pero bueno, ahí también hay un elemento que se ha discutido mucho en términos de la cosmetización de las marchas, se decía, ¿no? En algún Ujú. momento de las manifestaciones, ¿no? Bueno, cuando esos elementos toman el centro de la escena y bueno, pueden ser, digamos, también como, bueno, entrar un poco en tensión con algunas coordenadas más del orden de la conciencia, de la construcción del significado. Bueno, yo creo que hay algo así que hay algo ahí que puede ser un riesgo, pero también creo que no podemos descuidar como esa dimensión afectiva de la lucha, ¿no? Si Ujú. hay algo ahí que nos permite, nos sostiene, bueno, eso es como muy importante, ¿no? Pero sí, hay un punto difícil. Lo mismo que con el uso de las redes o con las formas de, bueno, de, de virtualización de la militancia, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo no, quiero decir, son cosas parangonables. De repente nos permiten, bueno, masificar nuestras posiciones, nuestros puntos de vista, bueno, un montón de cosas y por ahí corremos el riesgo de tener en una publicación muchísimos me gusta, clics, seguidores, no sé qué, y de repente vamos a la escena de la protesta y somos 3, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, eso también, ¿no? Creo que tiene que ver también con una disputa, o si se quiere, mejor dicho, con una complejidad, ¿no? De nuestras subjetividades actualmente que, bueno, que están ahí en un proceso de mutación muy importante, ¿no? A riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial todo el tiempo. ¿Qué visión tenés de, o sea, pensando un poco en las cosas que vos, los elementos que vos, bueno, elegís tomar de diferentes periodos? Mi pregunta va hacia si Rosario es una anomalía o es parte de una cuestión más nacional, digo, porque en Rosario hay muchos simbolismos que tienen mucho peso, pero mucho, incluso para quienes yo viví toda la vida en esta ciudad, nací en esta ciudad, y hay símbolos que tienen un significado en sí mismo, qué sé yo, bueno, las hormigas, por ejemplo, las pintadas de las hormigas, ahora bueno, hay menos pintadas en la Ujú, ciudad o hay otras, ujú, quizás las bicicletas que además se resignificaron mucho porque hace unos cuantos años eran las bicicletas de traverso, pero pasaron a ser el ángel de la bicicleta también. ujú. Bueno, hay una serie de grafiteadas, pintadas, símbolos que tienen mucho peso, me parece que en la historia social y colectiva de Rosario, pero es algo que pasa solo en Rosario. ¿Por qué en Rosario? Pasa en todas partes. No, yo creo que cuando ponemos la lupa sobre una ciudad encontramos sus maravillas, Ujú, pero no sé, pienso por ejemplo en investigaciones que se están haciendo actualmente sobre La Plata, y La Plata también tiene una enorme riqueza. ujú. Digo, sí, nos quedamos como en la dimensión más de las intervenciones visuales, tipo graffiti pintada. Bueno, La Plata es impresionante, digamos, el modo de trabajar, también de convertir a la calle en una imprenta popular es importantísimo. Ujú. No creo que sea un caso excepcional, sí creo que tiene singularidades que han sido insistentemente opacadas por las investigaciones centradas en Buenos Aires, ¿no? Entonces que Claro. eso ha impedido, y también que son temas que no son atractivos por lo general para los estudios académicos, digamos, son muy Ujú. relegados, muy marginales, entonces bueno, de repente también hay una falta de mirada sobre lo que sucede en la ciudad.
Por eso diría, es una ciudad singular, con su singularidad y con una riqueza enorme, pero no creo que sea la única, sino que más bien tiende a ser opacada por otros estudios que están centrados bueno, en donde pasa todo, ¿no? En donde... Particularmente con eso me quedaba pensando en Pocho, en el ángel de la bicicleta, que, bueno, antes decíamos, ¿no? Quizás Pocho sea uno de los principales mártires que quedan del 2001 y que además tuvo una resignificación también tardía a través de un tema de León Gieco, me parece que también ayudó a nacionalizarse, etcétera. Bueno, entiendo que vos los posicionás como expresiones de la cultura popular, de resistencia, de diferentes sectores. Ahora, ¿qué pasa cuando eso también se convierte para los partidos políticos tradicionales o de gobierno? O sea, ¿pueden o no convertirlo en banderas propias? Pienso, por ejemplo, en Wiener haciendo una campaña electoral con el ángel de la bicicleta, ¿no? O sea, como algo de la construcción popular, de lucha, incluso de quienes quizás en ese momento no eran parte de la lucha, pero lo toman como propio. Bueno, se puede, no se puede, se convierten o no se convierten, o sea, traspasan a ser símbolos de la cultura popular o pasan a ser, pueden ser también símbolos de la cultura de los gobiernos. Yo creo que si se puede o no se puede, Por diría lo menos que ser utilizados. sucede, Claro. sucede, son Claro. utilizados y ahora, si fuéramos al contexto más actual y viéramos como las resignificaciones que están haciendo las nuevas derechas de los símbolos populares, es como fatal la circulación y los itinerarios y las apropiaciones. O sea que eso pasa y pasa cada vez más. Ahora, yo diría que símbolos, ¿no? Como el ángel de la bicicleta o como las hormigas o como, bueno, esa lucha particular que traías como ejemplo, tiene un soporte y un sostén popular que hace que siempre vuelvas, digamos. O sea, sí, se pueden ser utilizaciones, se hacen, son inevitables, porque también forman parte y uno puede juzgarlas éticamente o políticamente, pero digamos, en los hechos pasa y son inevitables. No hay forma, creo, de detenerlas, pero sí, digamos, hay símbolos que están tan cargados de una tradición de lucha popular que eso logra siempre, de alguna manera, volverlos a colocar en su raíz. Algunas, otras no, y están siendo, creo que contemporáneamente, escenas de disputas fatales. Digo, todo lo que sucede, por ejemplo, con el uso de los pañuelos, lo que ha sucedido con el uso de los pañuelos, lo que sucede con el uso de las máscaras o de elementos que han sido, digamos, recursos muy importantes para la tradición del movimiento de derechos humanos, es escalofriante, digamos, con esa circulación hacia las nuevas derechas. Y ahí, bueno, tenemos otra serie de problemas, ¿no? Y que además el uso de las nuevas tecnologías y las formas de circulación de la imagen, el uso de la inteligencia artificial actualmente, potencian y permiten que eso, digo, también tome dimensiones que aún nos cuesta reconocer y mucho menos, mucho más difícil, ¿no? Intervenir. Me imagino y te escuché, te leí que cuando vos te sumergiste en este tema era algo netamente callejero, porque no había redes sociales en los 90 y bastante entrada el siglo que le siguió. Ahora evidentemente se transformó muchísimo las formas de expresión estética. Estaba pensando, mientras hablabas al principio, que hice la referencia a la inteligencia artificial, pienso hasta incluso el meme de Milei abrazando el león al patito, que fue la manera de decir, acá hay un pacto político entre la ultraderecha y la derecha. ¿En qué medida modificó las nuevas tecnologías a estas formas de expresión política de diferentes, o resistencias, o también de las derechas? Un poco vos mencionabas lo de los pañuelos, pero en la virtualidad como que hay un nuevo terreno de disputa muy magnificado, creo, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, el uso de la inteligencia artificial actualmente, por ejemplo, llega hasta construir escenas manifestantes que no existen, ¿no? Ya lo hemos visto en muchísimos posteos o sea, hasta somos reemplazados, digamos, ese cuerpo manifestante que antes era lo que le daba el corazón, ¿no? A la resistencia, a la lucha política, el impulso, ¿no? La posibilidad de movimiento. Ahora incluso existen, digamos, formas, bueno, no existen formas, existen una cantidad de imágenes, ¿no? Que reemplazan al pueblo presente por imágenes construidas por inteligencia artificial. Yo había traído Claro. algunas ahí para ver cuando les compartía las imágenes. Por lo cual creo que eso transformó muchísimo y en dimensiones que aún todavía no podemos terminar de pensar.
Hay una investigación muy reciente que están llevando adelante Ana Longoni y Javiera Mansi. Javiera Mansi es una investigadora chilena que está haciendo esto mismo, estudiando estas mismas transiciones en Chile actualmente. Y están pensando como en distintas formas de apropiación de estos recursos. Una primera tiene que ver con una forma de apropiación que ellas la conceptualizan como esa idea de una apropiación que genera confrontación. O sea, cuando yo me apropio de la herramienta del otro a los fines de confrontar, ¿no? Hay otras de confrontar y de generar directamente, y en eso, digamos, por ejemplo, las recientes fotos, ¿no? Que personas, diría, candidatos y funcionarios de la Libertad Avanza se sacaron en la matanza con la bandera que decía nunca más, kirchnerismo nunca más, Con la misma estética. ¿no? Con la misma estética, bueno. Ahí hay claramente una apropiación confrontativa, ¿no? Es decir, la forma de... recientemente en una conversación dentro de una jornada con investigadores y colegas y demás, hablábamos un poco de esta forma de robo que es la misma que la de las banderas en la cancha, ¿no? O sea, robar la bandera es lo peor que a uno le pueden hacer, ¿no? Es como un acto de humillación, de robo, de humillación y después de volver productivo ese símbolo propio para el otro, ¿no? Es decir, hay como 3 movimientos, el primero el de robo, el segundo de la humillación que te la pude robar, digo, una cosa bien de cancha que tiene todo el problemas patriarcales del mundo, pero digo, para que pensemos y la identidad, y después volverlo productivo, porque esa bandera ahí después produce poder, ¿no? Y produce un montón de cosas de otro lugar. Bueno, ese es el tipo de uso al que uno podría identificar como este uso de tipo confrontativo, que los usos incluso de la inteligencia artificial ahora lo magnifican, ¿no? Porque inmediatamente no solo tengo que poner una imagen y sacar una foto con eso, sino que todo el tiempo puedo estar produciendo imágenes que incluso involucran a personas que no quieren estar involucradas en esas imágenes, que los coloquen en posiciones humillantes, ¿no? O sea, ahí hay como una primera. Otro tiene que ver con una apropiación más provocadora, que no llega hasta ese punto de la confrontación directa, pero que no obstante genera rivalizaciones con el otro, ¿no? Apropiarme de las propias símbolos, imágenes, ¿no? Cánticos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los búnkers de Milei cantando el que se vayan todos, ¿no? Muy, muy típico del 2001 argentino, bueno, o tantos otros que podríamos... Sí, una canción de La Renga que lo vuelve famoso, y que es una... Claro, y que son bandas que son claramente, bueno, que tienen tintes claramente antisistema en algunas cosas, antigobierno, totalmente. Anticasta. Totalmente. Y por último, como otro tipo de apropiación, que ya es más la de la caja de herramientas disponible. Esto que yo les decía que antes, lo que sucede es que antes eso se producía más al interior del movimiento popular, al interior de las izquierdas, ¿no? Donde usábamos recursos que estaban disponibles en una memoria de lucha. Ahora el problema es que esa herramienta disponible está muy disponible para actores que consideramos nuestros enemigos, ¿no? Políticos. Y tienen un uso y un manejo en este momento de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de las tecnologías emergentes en general, que claramente nos lleva a la delantera y que tiene un nivel de iniciativa política en el que nos encontramos actualmente como respondiendo, ¿no? A eso que sucede por diferentes razones, ¿no? Pero que efectivamente han agudizado esto. Por eso a la pregunta que me hacías, Octavio, digo, nada, y que además es muy difícil porque esto es como el neoliberalismo, ¿no? No solo tiene que ver con políticas de gobierno, sino con las formas en las que se canaliza y se capilariza nuestra existencia. Entonces, actualmente todos estamos contribuyendo, ¿no? A esa profundización de la algoritmización de nuestras vidas. Hacemos 2 pasos, nos sacamos una foto y nos convertimos inmediatamente en pasado de nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Y a su vez toda esa información la dejamos disponible para las grandes tecnologías y monopolios de la información y de las plataformas, ¿no? Es impresionante, ¿no? El modo en el que estamos produciendo, dándole de comer a esa máquina de gobernabilidad contemporánea. Bueno, hay una serie de recaudos que por supuesto tienen mucho que ver también con los saberes que los movimientos revolucionarios, ¿no? Que han construido en otro momento, que hay que volver a tomar, de otra manera, pero que hay que volver a tomar, ¿no? No quiere decir que lo hayamos dejado de hacer, sino que, digo, que todos tenemos nuestros cuidados, nuestras políticas de seguridad en distintos niveles, ¿no? Pero hay algo que está sucediendo particularmente con el cambio brutal del mundo que nos implica volvernos otra vez más sabios y más lúcidos en las formas de proteger lo nuestro, ¿no? Y de estar menos regalados, diríamos, como menos expuestos. Vos, bueno, además de estudiar estos temas, sos militante.
Y haces una definición que con Octavio nos gustaba mucho, que es la estrategia de politizar el dolor, entiendo, relacionada a acompañar a los familiares de las víctimas de gatillo fácil, Ujú. de violencia institucional. ¿Querés contar, bueno, más qué significó eso, de dónde viene, cómo es tu experiencia de militancia en esos espacios? ¿Puedo agregar algo? Y Sí. también, ¿qué significa politizar el dolor en el marco de una derecha que a muchos quizá los paraliza? ¿Cómo se puede convertir eso en otra cosa, digamos? Para mí politizar el dolor es primeramente salir de la impotencia, ¿no? Que el dolor produce, ¿no? Esa sensación de, primero. Después es poder convertir a ese sujeto, podernos convertir a sujetos que estamos padeciendo determinadas situaciones, sufriendo determinadas situaciones, eh, primero en una condición de víctima muchas veces negada, sobre todo pienso en las familiares, en las madres, en las hermanas de esos jóvenes eh, que padecieron gatillo fácil, la violencia institucional. Entonces ahí hay un primer salto que es construir ese sujeto que tiene derecho a reclamar por lo que le hicieron, ¿no? Y posteriormente, digo, trascender esa condición de víctima que creo que que nos han enseñado con mucha tenacidad y convicción y con unos ovarios grandísimos, las madres y las hermanas de los pibes asesinados aquí en Rosario, ¿no? Que es convertirse realmente en militantes, ¿no? Es decir, personas que estaban en otra historia en sus vidas, se encuentran por un acontecimiento trágico colocadas ahí en situación y bueno, lograron convertir ese dolor en otra cosa, ¿no? Pero la politización del dolor para mí tiene una coordenada muy importante en el caso de las víctimas de violencia institucional contemporáneas y que nosotros podríamos decir, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, bueno, pensando en otras, incluso en otras escenas de organizaciones de madres en Latinoamérica, no sé, las madres de la Candelaria, las madres de Soacha, bueno, cada una tiene su proceso, ¿no? Por eso hay que estudiarlo como muy situadamente. Podríamos decir, para hacer una comparación que puede ser injusta, pero que es útil para pensar, las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, no tuvieron que convertir todo ese dolor por la desaparición y el asesinato de sus hijos, el robo de sus nietos, en el caso de las abuelas y demás, pero había una coordenada que permitía esa politización de una determinada forma, ¿no? Y era que esas víctimas eran jóvenes militantes en la mayoría, había una politización previa, ¿no? Ujú. Que auguraba un camino diferente. En el caso de las madres de los jóvenes que son asesinados actualmente en nuestra ciudad, en casos de violencia institucional, esos jóvenes son, primero, jóvenes que tienen la condición de matables, que no tienen una vida política previa y que sus madres tienen que atravesar un primer momento que es como el dolor que está puesto en el lugar más privado del mundo porque casi produce vergüenza, ¿no? Por las formas en que la sociedad condena la vida de sus hijos, hayan tenido trayectorias delictivas o no, solo por ser jóvenes pobres y portadores de una amenaza para la sociedad clase media y clase alta, burguesa, es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, convertir ese dolor muy íntimo, compartirlo con otros y poder transformar eso en algo que tenga que ver con los demás, ¿no? Que pueda ser compartido y de ahí a avanzar hacia un proceso de politización, con eso tiene que ver la politización del dolor. Butler dice una cosa que para mí es maravillosa y es que dice, tenemos que ser capaces de sentir el dolor de los demás como si fuera propio, ¿no? Cuando yo puedo sentir el dolor del otro como si fuera propio, hay algo del rasgo de la comunidad que se activa, ¿no? Es decir, no tiene solo que ver con compartir cosas del mundo de las ideas o con una, incluso con solidaridad o beneficencia, tiene que ver con esa capilaridad sensible que nos permite conectarnos con el otro y construir comunidad. Entonces, politizar un poco el dolor es eso, ¿no? Es volverlo colectivo y a su vez transformarlo en una herramienta de lucha, ¿no? Es ahí, desde ese lugar sensible en donde posiciono, ¿no? Y después me convierto en otra cosa, porque las trayectorias de los familiares de víctimas de violencia institucional, que es el caso que traemos a nuestra ciudad, digo, eh, dos casos muy emblemáticos, pero Julieta, María Elena, Ujú. Ramón, ustedes que los conocen, que son hijos, padres, hermanos de jóvenes víctimas de violencia institucional, han hecho de sus vidas otra cosa, muy diferente. No solo la que tenían antes, sino también a las que les planteaba la condición de meras víctimas, ¿no? Ellos no fueron meras víctimas. Es salirse de ese Se pudieron lugar. construir en Sí. víctimas y después son activos sujetos políticos de las luchas sociales de nuestra ciudad con una entereza admirable. Ujú. Y que vamos a la última pregunta, pero que como parte de esa lucha,
tuvieron que recoger a la historia de sus hijos de abajo de una montaña de mierda, porque Exacto, eso es. no es solo su pasado, sino que cuando fueron asesinados había una revictimización de que algo estaban haciendo o que... Sí. eh, Que incluso permanece, ¿no? sí, por supuesto, sí. Pues estamos viendo con la pelea que está dando el Papa de Franco, por ejemplo, y la última quizá en otro plano, digo, lo voy a introducir con una mini opinión, pero es mi opinión, creo que la de Irene también, pero no, no, con Irene tratamos acá a charlar muchas de las cosas en las que la derecha va dejando pequeños señuelos de este lado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los lugares comunes como que se boludeó demasiado con el feminismo, se hizo demasiado progresismo, que fue la manera que la derecha fue inoculando que había que poner un poquito un piso a las aspiraciones, a las cosas deseables, etcétera, etcétera. Quizá con las ciencias puede pasar un riesgo parecido, en el sentido, ahora venimos del boom del stream del CONICET, que está buenísimo, digo y que acá lo seguimos, la estrellita culona, todo lo que ya, lo que consumimos por redes sociales, los que lo vimos en vivo, pero eso puede dejar un riesgo latente, por supuesto que no fueron los del stream, sino que de poner como una cierta jerarquía de saberes, en el sentido de que una cosa son los biólogos, los ingenieros, los médicos y todos los que tienen algún tipo de producción de saberes que mejoren en algo concreto la vida de las personas. Y otra cosa son las ciencias sociales, que son un saber de segunda. Entonces, puede haber también ahí una legitimación de ciertos discursos que llevan a, en un sentido, legitimar, por ejemplo, que en el CONICET se boludea con determinado tipo de investigaciones, etc. Sin embargo, te escuchamos a vos, y más allá de que quizá acá venimos a escuchar, pero me encantaría opinar porque estás diciendo un montón de cosas que nos hace pensar. Se nota que tiene mucha vitalidad pensar este tipo de cosas, pensar las propias protestas que uno protagoniza a veces sin ponerse a pensar de qué manera la expresa, qué estética utiliza, qué imágenes nos roban. Para que vos cierres, porque estás hablando de tu tema y que nosotros estamos escuchando atentamente, ¿cuál crees que es la vigencia y la importancia de esto que estás hablando vos en este momento histórico concreto? Ya que hablamos de situacionismo, te vamos a poner en tu rubro. Lo primero que diría es que hay una investigadora mexicana que se llama Elena Chávez MacGregor, que habla de la diferencia entre el concepto de apariencia y el de aparecer, ¿no? La apariencia tiene que ver con todo eso que, bueno, que de alguna manera está dentro del orden de lo dado, ¿no? Lo que de alguna manera nos hace como mostrarnos un poco de la forma en la que un poco la máquina nos lleva, ¿no? Como estamos un poco condicionados, digo, socialmente, por nuestra condición de clase, por las formas en las que consumimos, o sea, las formas en las que nos inscribimos en el capitalismo, digamos, para aparecer, para tener nuestras apariencias. Ella habla del concepto de aparecer, ¿no? El aparecer tiene que ver con esa posibilidad de construir, de ser capaces de construir nuestras propias formas en las que queremos aparecer en el mundo. Ahí armamos nuestras subjetividades individuales y colectivas. Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo contemporáneamente estamos como privilegiando esa dimensión de cómo nos mostramos ante los otros, sobre todo por las formas en las que estamos inmersos en nuestras redes sociales, nuestras formas contemporáneas de comunicación, etc. Apropiarnos de ese elemento, ser capaces de ponerlo del lado de las resistencias, para mí es elemental. Si no pues nos podemos poner a pensar, ¿no? Y sobre todo a tener más iniciativa en ese aspecto. Es muy difícil, digamos, que efectivamente podamos volver a construir formas de vernos en común, que podamos volver a construir sujetos colectivos que puedan dar la lucha por lo que queremos y por lo que necesitamos. Y ahí pienso que hay algo muy clave también, que tiene que ver con que estas formas que decía antes, de cruzar, ¿no? O de pensar esa dimensión estética de la política, hace un poco como el corazón también de nuestras resistencias. Y hay algo también importante de tener en cuenta, y es que luchando nos cuesta mucho a veces volver a pensarnos, ¿no? O sea, hay una urgencia del tiempo presente que todo el tiempo nos está marcando como un tiempo, esto del aceleracionismo, ¿no? Estamos todo el día o todo el tiempo, digo, por fuera parece de incluso de nuestro propio tiempo, casi todo el tiempo fuera de tiempo. Bueno,
la necesidad de podernos volver a pensar lo que hicimos, podernos afianzar en esa memoria política que construyó y que pensó por formas de vida mejores para las mayorías sociales, para decirlo en términos generales, para nosotros mismos. Bueno, creo que ahí está la clave. O sea, o la importancia de este tipo de trabajos, ¿no? Es decir, darnos el tiempo y también el empuje, digo que pensándonos en situación, no con esta, yo no vengo del palo de las investigaciones que no se pueden pensar en el aquí y ahora. Yo prefiero arriesgar, tirar hipótesis que después de las cuales deba decirme, pero poder poner un pensamiento o algunas ideas o compartir algunas cosas en situación, para que eso sea una herramienta que sirva, aunque sea para pelear, aunque sea para movernos, aunque sea para no estar de acuerdo, pero creo que el pensamiento y la ciencia tienen que arriesgarse mucho más y estar mucho más en contacto con lo que las luchas sociales necesitan, al menos en este caso de quienes estudiamos estos temas. Entonces pienso que ahí hay un punto como importante, ¿no? Que esa memoria política, que toda esta historia, estas genealogías de lucha, las podamos poner sobre la mesa para que sean un reservorio de las imaginaciones que nos podemos dar. Es decir, que estén ahí, que las podamos conocer, que las podamos compartir, que puedan circular, que no sean un saber solo de quienes pueden leer un libro o atravesar la universidad o pueden comprar un libro o tener tiempo y acceso a internet, sino que estén disponibles, digamos, para que se conviertan en un recurso y en una herramienta que nos permita ver cómo salimos de esto, ¿no? O sea, yo solo pienso que hay que pensar para eso, ¿no? Para que efectivamente contemos con esa, como si fuera una suerte de biblioteca de lo que pudimos hacer, de recursos de lo que pudimos hacer, ¿no? De una serie de ingredientes que estén ahí disponibles a la mano, ¿no? Y bueno, hay que tomarse el tiempo para eso, para alumbrar para poner en juego esa memoria que nos permite imaginarnos de nuevo una vida mejor, ¿no? Y va a ser una tarea durísima, estamos en un momento de mucho retroceso y mucho repliegue, entonces, bueno, dejar eso ahí para volvernos a creer que somos posibles, que es posible que transformemos otra vez las cosas, que es posible que nos demos una vida más digna y que es posible sobre todo, y eso también es muy importante, que el conocimiento esté más cercano. Yo entiendo y por supuesto que estoy a favor de toda la lucha y participando activamente, ¿no? De la universidad pública, del CONICET y demás, pero pienso que también tenemos que darnos una tarea de estar más cerca, ¿no? De poder pensar donde los pies pisan, de poder poner el conocimiento más al servicio, ¿no? De una vida mejor para todos y para todas. Gracias, Marilén. No, por favor, a ustedes. Bueno, vamos a hacer unos segundos de pausa, pero solamente para poder conectarnos con Mariano Schuster, así que les pedimos que se queden y ahora seguimos luego de esta muy interesante conversación, vamos a otra muy interesante conversación, así que espérenos ahí unos segunditos.